Hay crímenes que impactan por el número de víctimas, otros por la violencia, otros por la frialdad del asesinato, pero la matanza de Piot lo tiene absolutamente todo. Una familia entera asesinada dentro de su propia casa, 2 niños pequeños entre las víctimas, cuerpos ocultos durante semanas en maletas, un familiar convertido en monstruo y una huida a Brasil que parecía sacada de una película criminal. Pero esto no fue una película, esto pasó ni más ni menos que en España, en una urbanización tranquila de Guadalajara, en una casa donde hasta entonces nadie, repito, nadie podía imaginar que se estaba escondiendo una de las escenas más espantosas de la crónica negra reciente. Y lo más inquietante de todo es que el asesino no era un desconocido que apareció de la nada, no era un ladrón que entró por azar, no era una banda organizada, era alguien dentro del entorno familiar, alguien que había convivido con ellos, alguien que conocía la casa, conocía a las víctimas y precisamente por eso pudo moverse con una confianza escalofriante. Antes de entrar en esta historia brutal, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué piensas de este caso, porque sí, hoy vamos a hablar de uno de esos crímenes que te dejan mirando la pantalla con una pregunta clavada en la cabeza. ¿Cómo puede alguien hacer algo así y después intentar seguir con su vida como si nada hubiera pasado? La historia nos lleva a Piot, una localidad de Guadalajara. Allí vivía una familia brasileña formada por Marcos Campos Nogueira, Janaína Santos Américo y sus 2 hijos pequeños. Una familia normal, con planes, con rutinas, con una vida que se estaba construyendo en España. Nadie podía imaginar que aquella casa acabaría convertida en el escenario de una masacre. El nombre que pronto aparecería en el centro de la investigación fue el de Patrick Nogueira Gouveia, sobrino de Marcos. Un joven brasileño que había estado en España, que conocía a la familia y que según la justicia acabó convirtiéndose en el autor de un crimen tan salvaje que todavía hoy cuesta explicarlo sin sentir un nudo en el estómago. Todo ocurrió en agosto de 2016. Durante días, aparentemente, nadie supo nada. La casa permanecía cerrada, la familia no daba señales claras. Desde fuera podía parecer una ausencia, un viaje, una rutina interrumpida. Pero dentro de aquella vivienda se escondía un horror que tardaría semanas en salir a la luz. Y cuando salió, sí, España quedó helada. Los cuerpos de los 4 miembros de la familia fueron encontrados dentro de la vivienda, ocultos en maletas, no en un descampado, no en un bosque, no lejos de allí, en la propia casa, en el mismo lugar donde habían sido asesinados. Gente, el olor y las circunstancias acabaron revelando lo que alguien había intentado esconder. La escena era tan terrible que el caso pasó de ser una investigación local a convertirse en conmoción nacional. Una pareja y sus 2 hijos pequeños, una familia entera eliminada y después una tentativa fría de ocultar lo ocurrido, como si las vidas humanas fueran simples objetos que se podían guardar y abandonar. Ahí está una de las claves más perturbadoras del caso Piot, la deshumanización absoluta. Y es que, sí amigos, no hablamos solo de matar, hablamos de lo que vino después, de la calma necesaria para intentar borrar el crimen, de la frialdad de quien no solo ataca, sino que después organiza, oculta, huye y pretende dejar atrás una casa convertida en tumba. La Guardia Civil empezó a trabajar sobre una pregunta evidente: ¿quién podía haber hecho algo así? Y las primeras sospechas no tardaron a apuntar hacia Patrick. Había vínculos familiares, había movimientos que no encajaban, había indicios y había un detalle fundamental. Tras los hechos, justamente tras los hechos, Patrick había regresado a Brasil. Esta huida lo cambió todo, y es que el presunto asesino estaba lejos, en Brasil.
fuera del alcance inmediato de las autoridades españolas. Y mientras tanto, el país seguía horrorizado, preguntándose qué clase de mente podía haber acabado con una familia entera y 2 niños pequeños. Pero Patrick acabó regresando a España. Fue detenido al llegar y poco después, sí, confesó. Reconoció ante la Guardia Civil y ante el juez que había matado a sus tíos y a sus primos pequeños. Y esa confesión abrió otro abismo, el de intentar entender la mente de alguien capaz de cometer un crimen semejante, porque una cosa es saber quién lo hizo y otra muy difícil y distinta es comprender por qué. Hablamos de un hombre joven que actuó con una violencia extrema y que después trató de huir de las consecuencias. Y uno de los elementos que más impresionó a la opinión pública fue su comportamiento posterior, porque no estamos hablando de alguien que inmediatamente se derrumba, pide ayuda o confiesa movido por el remordimiento. Estamos ante alguien que después de la masacre se marcha. El juicio contra Patrick Nogueira fue uno de los momentos más esperados, porque España quería respuestas. Las familias de las víctimas necesitaban justicia y la sociedad quería saber si aquel hombre era plenamente consciente de lo que había hecho. La defensa intentó plantear cuestiones sobre su estado mental, pero el jurado no aceptó que existiera una eximente que redujera su responsabilidad. La conclusión fue muy clara. Patrick sabía lo que hacía, actuó con intención y las víctimas no tuvieron posibilidad real de defensa. El Tribunal Supremo lo condenó a 3 penas de prisión permanente revisable y una pena adicional de 25 años, una condena excepcional para un crimen excepcionalmente brutal, pero ni siquiera una condena así devuelve nada, porque hay una pareja que no volvió a ver el futuro y hay 2 niños pequeños que no tuvieron ninguna opción. Hay familias enteras destrozadas en Brasil y en España y una casa marcada para siempre por el horror. Si este caso te ha impactado, deja un buen like, suscríbete al canal y escribe en comentarios qué crees que llevó a Patrick Nogueira a cometer semejante barbaridad. ¿Frialdad absoluta? ¿Odio familiar? ¿Una mente rota? ¿Pura maldad? Te leo en comentarios, porque la matanza de Piot sigue siendo uno de esos casos que España no puede olvidar, no solo por lo que ocurrió, sino por lo imposible que resulta entenderlo. Hasta el próximo vídeo.